Buenas noches, profesora y compañeros. Hoy les queremos compartir acerca de una problemática muy marcada en nuestra sociedad. Como primera medida queremos dar la definición de qué es violencia intrafamiliar, también llamada violencia doméstica. Es la ejercida entre los miembros de una misma familia, produciendo algún tipo de daño físico o psíquico en la víctima. Se refiere al ejercicio de la violencia en el seno de la familia. De acuerdo con el último informe del Observatorio Colombiano para las Mujeres, entre el 2 de marzo y el 11 de abril, la Línea Nacional 155 atendió 1.674 personas de reportes de violencia intrafamiliar, evidenciando un aumento significativo con respecto al mismo periodo del año pasado. Según Lina Marcela Estrada, docente investigadora de Asuntos de Niñez y Familia de la Facultad de Derecho de la UPB, el aislamiento social obligatorio ha generado dos asuntos. El primero, que es posible que las víctimas ya hayan venido con violencia intrafamiliar. En este caso es posible que algunos de los miembros de la familia ya estuvieran aislados por razones etnográficas, por estar fuera de la ciudad o porque no tenían permitido salir de la casa. En segundo lugar, afirma la docente que son familias que no presentaban problemas de violencia, pero a partir de factores como el temor por pérdida de empleo, consumo de sustancias alucinógenas, alcoholismo o asuntos de manejo de la economía en los hogares, es posible que se generen conflictos y a la vez asuntos de violencia. Además, se debe tener en cuenta que el aislamiento es un factor estresor y al ser un factor estresor puede conllevar a que se presenten conflictividades en las familias. Igualmente, la directora ejecutiva de la ONU señaló que el confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas en esta situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. Nuestros compañeros más adelante van a hablarles de que en el país se han reforzado e implementado una serie de estrategias con el fin de brindar acompañamiento a las víctimas y contrarrestar la violencia familiar durante este periodo de cambios, incertidumbre y tensión social. Puede provenir de acciones que causen daño psicológico, como aquellas que están destinadas a degradar o controlar acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas. Esto se puede presentar a través de la intimidación, manipulación, amenazas directas o indirectas, humillación e aislamiento. Acciones que causen daño o sufrimiento físico, como golpes, empujones, quemaduras, lesiones, entre otras. Acciones que generen daño patrimonial, como la pérdida, transformación, destrucción, sustracción o retención de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, valores o bienes económicos destinados a satisfacer las necesidades. Acciones que generan daño o sufrimiento sexual, como obligar a una persona a mantener relaciones sexuales o a participar en interacciones sexuales a través de la fuerza, a través de la intimidación, coerción, chantajes, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
de la tarde, el panorama de violencia intrafamiliar durante esta cuarentena es devastador. A la línea de atención 123 y a los teléfonos en donde brindan ayuda a la mujer, como la Línea Púrpura, se han recibido más de 9.000 solicitudes de auxilio solamente en Bogotá. A nivel nacional aumentaron las llamadas en un 142%. La convivencia en medio de la cuarentena pareciera que se le salió de las manos a algunas familias. Los casos de violencia intrafamiliar aumentaron en un 150% y las llamadas pidiendo ayuda de mujeres y niños a las líneas 123 y 155 se dispararon. La Alta Consejería para la Mujer reporta que durante el mes de confinamiento se han recibido 122 llamadas diarias a la línea 155 y antes de la pandemia se recibían 53. Esto significa un aumento de 982 casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Los departamentos más golpeados son Antioquia, Cauca, Cundinamarca y Santander. En Bogotá, a la línea 123 y a las líneas Púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer, durante la cuarentena entraron cerca de 9.000 llamadas y mensajes de texto pidiendo auxilio. Esto ha disparado las alertas en el distrito. Con respecto a las casas refugio, el programa ha seguido funcionando, ampliamos nuestro programa construyendo otra casa y hemos estado atendiendo todos los requerimientos que llegan por parte de comisarías de familias. Según la Secretaría, en Bogotá se registra el 50% de violencia psicológica, el 28% de violencia física, el 15% es violencia económica y en un 3% es violencia sexual. El reporte en Cundinamarca también es desalentador. Los municipios más afectados por la violencia intrafamiliar, de acuerdo a las denuncias a la línea 122, son Cíbate y Soacha. Durante el mes anterior fueron capturados 10 hombres por violencia intrafamiliar y actos sexuales abusivos. Se trata de una oportunidad de acompañamiento a nuestras familias bogotanas para reducir la violencia intrafamiliar y brindar el acompañamiento cuando se presenten estas situaciones de conflicto que vivimos precisamente motivo del aislamiento preventivo. Las autoridades también ordenaron abrir las comisarías y activar todos los sistemas virtuales, tanto de fiscalía como de policía, para recibir y responder ante el elevado número de denuncias por violencia intrafamiliar. Acompañamiento jurídico. Hablamos que dentro del acompañamiento jurídico a las víctimas de violencia intrafamiliar se encuentra inicialmente en conformidad a lo establecido en la Ley 294 de 1996 de la medida de protección. La persona violentada puede pedir una medida de protección a la comisaría de familia poniendo una denuncia. En caso de que haya menores de edad afectados por este maltrato físico, psicológico, la comisaría tiene la obligación de iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y garantías de los menores. Además de estas medidas de protección, también hay un delito que se llama violencia intrafamiliar y es de competencia de la Fiscalía y de los jueces penales municipales. Ya más adelante, el proceso es común y corriente, pues será sancionado con una pena de prisión que puede ir desde los 4 años hasta los 8 años. Ya cuando recae sobre una mujer y un menor de edad, va de 6 años y va aumentando. Estas son las medidas jurídicas más trascendentales y oportunas. Lo que se pretende con estas acciones jurídicas es proteger la unidad y la armonía del núcleo familiar. Protección implementados en la pandemia contra los problemas intrafamiliares. Las crisis, las emergencias y las épocas de disturbios se han relacionado con un aumento de violencia interpersonal, incluida la violencia hacia las mujeres. A raíz de declaraciones de estado de alarma y confinamiento se han puesto en marcha nuevas medidas encaminadas a paliar el posible impacto de la violencia de género. Este plan se conoce como Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del coronavirus o Real Decreto. Bueno, y según los aumentos, en una sola comisaría de la policía se han triplicado en comparación en periodo del año pasado. Esta comparación fue de un 60%. Por parte, se ha observado un descenso de denuncias por violencia de género en Colombia de un 40%. Y las preguntas más comunes son: mi casa no es un lugar seguro para mí, ¿qué puedo hacer? Necesito atención médica porque he sido agredida. ¿A quién puedo acudir y a dónde puedo dirigirme? Estoy preocupada por alguien que conozco, ¿cómo puedo ayudarla? Quiero denunciar una agresión durante la pandemia COVID-19, ¿qué debo hacer?
de Bogotá, que mantiene un programa para la denuncia de estos casos, reveló que el maltrato intrafamiliar aumentó en un 200% en el último mes. Cuando inició la cuarentena por el COVID-19, a la fecha se había recibido un total de 5.400 llamadas de auxilio a la línea Púrpura, reveló la subsecretaria de la Alcaldía Mayor, Luisa Gómez. La Policía Nacional reiteró lo señalado por la Administración de la capital de la República al indicar que dado el aumento de los delitos contra la mujer en este aislamiento obligatorio, la institución, para una respuesta ágil, anunció una creación de una app para los celulares para que las víctimas denuncien fácil ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar al recibir a la fecha 6.474 llamadas de auxilio y denuncias en línea 123, a la línea 123, reveló el subdirector de la Policía Nacional Mayor. La Fiscalía General de la Nación requiere fortalecimiento para accionar de manera ágil, para proteger a las mujeres y familias. En confinamiento se han recepcionado 5.532 denuncias y por lo tanto se requieren más recursos económicos y técnicos para responder a su vez en lo corrido del periodo de la pandemia. Se han registrado 6 feminicidios y se han avanzado para judicializar responsables, informó la Fiscalía General de la Nación. Como la otra pandemia, ha calificado la consejera para la mujer de la Presidencia de la República la situación que se presenta por violencia intrafamiliar en este mes de recibir 2.965 llamadas pidiendo protección, son un total de 128 diarias y por tal motivo se activarán acciones para entender y proteger a las víctimas. Otra posible solución y más concreta para reducir la violencia intrafamiliar será brindar una protección más adecuada y lógica de las familias desalojadas y capturando al victimario y no sacar a las mujeres y niñas a casa de refugios recomendadas delegadas para los derechos de infancia, adolescencia, familia y mujer de la Contraloría General de la Nación. Al finalizar la sesión virtual, la Comisión de Derechos Humanos anunció enviar una urgente solicitud al presidente Iván Duque para que su gobierno cree de manera ágil una política nacional de protección de los derechos para las mujeres en vista de vertiginosos elevados números de casos de violencia contra ellas y la familia que aumentó de manera dramática para el aislamiento de protección en la pandemia. Bueno, entonces lo que se ha implementado es una app, la útil llamada Púrpura, que es al 123. Ahí te puedes... Para finalizar con lo que complementaron mis compañeras a través del transcurso del video, yo lo voy a cerrar dando las conclusiones, las cuales las resumiré en 3 razones. Razón número 1 tiene que ver con que la violencia intrafamiliar no es algo nuevo, o sea, no es algo nuevo, no es algo que apareció hace muy poco tiempo, es algo que ya tiene demasiados años atrás, que siempre se ha visto, pero no fue hasta el año 1992 donde el Estado colombiano tomó las cartas en el asunto de esto y expidieron la ley 296 del año 1992, donde explica que ya la violencia intrafamiliar se denota como un delito, lo cual tiene una pena de cárcel. Y bueno, la segunda razón tiene que ver con que siempre han existido varios tipos en los cuales se puede agredir a alguna persona del vínculo familiar, porque siempre se ha hablado de que todo se basa en el padre, o sea, en el padre. Entonces siempre se dice que el padre es el que agrede a la esposa y a los hijos, y no necesariamente así, pues sí hay casos, pero también hay casos donde pasa completamente lo contrario, donde la esposa agrede a los hijos o al esposo o a alguna otra persona de la familia, como tío, abuelos, etcétera. Y por último está la tercera razón, la cual siempre se ha visto pues que desde el año 1992 el gobierno ha tratado de combatir
este problema a través de qué, de leyes, de la Comisaría de Familia, Fiscalía, líneas de atención. La tecnología ha evolucionado y pues ya las personas cuentan hasta con una aplicación la cual pueden reportar un caso de violencia intrafamiliar en vivo, pero pues lamentablemente yo digo que, o pues decimos que este problema se radica en el hecho de que de la educación. ¿Por qué la educación? Porque sí, porque a la educación le hace falta tener más profesionales, tener más lugares seguros donde los jóvenes aprendan a ser buenas personas, a dejarles los valores inculcados para así practicarse en la casa, evitar que vean a sus alrededores, poder ayudarlos, porque hay jóvenes que, por ejemplo, ven cómo les pegan a sus madres o papá, entonces ellos no hablan, y ya cuando ya son más grandes, pues ellos aplican lo mismo porque creen que está bien. Entonces yo digo que todo radica en el hecho de la educación. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.